23. El tema de hoy se titula ¿Cómo puedo superar los obstáculos que me impiden congregarme? Ya empezamos con lo bueno, hermano. En la vida cristiana, hermanos, miren, no existe un cristiano convertido a Jesús, no una persona que no esté convertida. No hay un solo cristiano que no entienda que es necesario el congregarse y buscar de Dios en las iglesias. Cuando una persona, hermanos, dice que es cristiano y en su corazón no tiene ese deseo, ese anhelo de congregarse, de buscar de Dios, yo creo que todavía no ha experimentado una conversión genuina en su vida. Le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo, hermano, que mora en nuestros corazones, dice la Biblia que Él nos guía hacia toda verdad. El Espíritu Santo, hermanos, Él es el que nos insta, el que nos motiva, el que nos ayuda a superar cada barrera, cada obstáculo que el enemigo pone, la circunstancia pone, y los hombres también se ponen a sí mismos para no buscar de Dios, para no congregarse en las iglesias. Debemos entender esto, hermanos. Congregarnos no es una opción para nosotros. Cuando uno es espiritual, cuando uno verdaderamente, hermanos, entiende a Dios, cuando uno quiere obedecer a Dios, cuando uno necesita de Dios, uno busca la presencia de Dios. Y uno sabe, hermanos, que venir a la casa de Dios, hermanos, es un paso muy grande en cuanto a que nuestra vida se acerque más a Dios. ¿Entienden? Yo no entiendo, mi punto de vista, hermanos, es ¿qué me queda haciendo en la casa? Cada quien tiene su punto de vista diferente, pero el punto de vista mío es ¿qué hago en la casa? ¿Entiende? Así esté enfermo, tenga problemas de salud, yo voy a lo que voy a hacer. Porque yo necesito a Dios. Si yo supiera que en la casa yo voy a ser lleno del Espíritu Santo, voy a estar en la voluntad de Dios en mi casa, pues me quedo en la casa. Pero yo nunca he sido, hermano, bendecido más en mi casa que en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, hermano, ahí habita la presencia del Señor. ¿Entienden? Entonces, el cristiano sabe perfectamente que congregarse es una necesidad, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué le impide, hermanos, esforzarse un poco? ¿Por qué le impide decir, sabes qué, voy a superar esta barrera, este obstáculo que el enemigo me ha puesto en mi camino y voy a asistir a la casa de Dios y voy a ir con un corazón dispuesto para alabar y para honrar el nombre de Dios? ¿Por qué pasan esas cosas? Hoy vamos a estudiar siete puntos importantes de cómo superar eso, hermanos. ¿Cómo superarlo? Mire, leamos el Salmo 23, pero leamos nomás el versículo 6. Salmo 23, el versículo 6, y de ahí mismo vamos a estar, hermanos, sacando los demás, los 7 puntos esos que nos van a ayudar a nosotros a superar los obstáculos. Porque todos tenemos obstáculos, hermanos. Todos. El hecho de que haya un hermano que está todos los viernes en la iglesia, está todos los días entre semana en los estudios y está los domingos en la iglesia, el hecho de que ese hermano está ahí no es porque no tenga obstáculos, sino porque ha decidido superarlos. Cuando uno decide superar los obstáculos, en el nombre de Jesús todo es posible. Todo. Y yo siempre digo esto, hermano. ¿Cuál es la base primordial para que un cristiano pueda enfrentar al enemigo, pueda enfrentar los obstáculos que el enemigo pone y superarlo? Es la fuerza de voluntad. Si la voluntad de un cristiano no está para buscar de Dios, para congregarse, por mucho que tenga tiempo, que tenga salud, que tenga espacio, que tenga todo, siempre el congregarse no va a estar en su orden de prioridades. Siempre. Porque siempre, hermanos, la gente pone excusas.
pone excusas. Si Jesús dice, si la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejándonos de congregar, si Dios nos pide a nosotros que nos congreguemos, es porque se puede. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podemos hacer. Es como que Dios me diga a mí, Floyd, toma el piano y dirige la alabanza. ¿Cómo? No, hombre, voy a enredar todo este asunto acá. ¿Entiende cómo lo voy a hacer? No sé, no puedo. Pero si yo pudiera, si Dios sabe que yo lo voy a hacer, que Él me dio el talento para hacerlo, Él me manda a hacerlo y yo lo voy a hacer y yo lo hago. Es como la gente que no predica. Es como la gente que les cuesta predicar, la gente que les cuesta enseñar la palabra de Dios. Usted le dice, hermano, ayer nos va a predicar el tal día, hermano, se le pasan toda la semana temblando, hermano, y ni siquiera pueden dormir pensando que van a predicar. Pero el que ha predicado ya muy seguido, pues es normal. Ya es normal. Entonces, para nosotros, hermanos, el punto clave de todo es, ¿verdaderamente está el pueblo de Dios sediento de la presencia de Dios, de congregarse? Porque de ahí depende lo demás. Si yo no tengo deseo de congregarme, por mucho que me motiven, e incluso pueden llegar uno de ustedes con un helicóptero allá al parqueadero donde yo vivo y subas, hermano, lo vamos a llevar y lo vamos a traer, y ni ahí así le vengo. Me subo al helicóptero y me le bajo, me le tiro. Cuando no se quiere, no se quiere. Entonces, esta enseñanza que vamos a ver ahora es para los que quieren superar los obstáculos que el enemigo pone para poder estar en la casa de Dios. Porque todo lo superamos a diario. Todos, hermanos, todos. Hermanos, es que yo escuchaba a mi hermana Irma y vino también a la hermana Lupita, enfermas. Hermana Elizabeth sabe lo que es dolor en los pies, en el hueso, eso duele feo, hermano. Y ahí están. Hay gente que está muchísimo más jóvenes, están llenos de vida, están llenos de salud y están en sus casas. ¿Cuál es la diferencia? Que ella ama buscar la presencia de Dios y a otros no la ama. Entonces ahí es donde está el problema. Mira lo que dice el Salmo 23, versículo 6. ¿Estamos todos listos, hermanos? Dice así, ciertamente, dice el salmista David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán los fines de semana, todos los días. ¿Sabes, hermano, que yo estuve analizando, estuve estudiando los personajes bíblicos y no encontré un personaje bíblico que amara tanto estar en la casa de Dios como David? Nunca he encontrado a un personaje bíblico que ame, pelee, luche, desea, anhele, llore y derrame su alma de estar en la presencia de Dios. Hasta demandó a Dios. Imagínense. Una cosa es demandar a Jehová y esta buscaré, dice David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mire qué tremendo. Es la persona indicada para enseñarnos a nosotros, hermanos, qué tenemos que hacer nosotros para poder superar las barreras y para poder estar en la casa de Jehová todos los días. Mire, el final del versículo 6 dice así, hermano, y en la casa de Jehová moraré. ¿Por cuántos días? Largos días. Largos días. ¿Y sabe por qué pone un final de tiempo? Porque Él no es eterno. Pero si Él fuera eterno, Él dijera, moraré para siempre en la casa de Jehová. Hoy en día nosotros hemos perdido, el pueblo de Dios hemos perdido, hermanos, ese anhelo, ese deseo de estar en la casa del Señor. Lo hemos perdido. Y muchas personas hoy en día, hermanos, creen de que venir a la casa de Dios es un sacrificio. No es un sacrificio. Venir a la casa de Dios es un deleite. David dijo, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Imagínense.
Él se alegraba, él era una persona que aunque estaba en el exilio, aunque estaba huyendo de sus enemigos, él anhelaba estar en la casa de Dios. Después vamos a leer el Salmo 42 para que usted lo entienda mejor. Pero este hombre, hermanos, él sabía que en la casa de Dios, en la presencia de Dios, ahí es donde todos los problemas desaparecen. Me gustó mucho lo que dijo el hermano Fred un día. Dijo, hermano, si yo tengo un dolor en mi espalda, dice, o en mis pies, dice, yo siempre pienso, si me quedo en la casa, siempre me va a doler. Mejor me voy para la iglesia para que así, aunque me duele, estoy alabando el nombre de Dios. ¿Sabes qué es cierto, hermano? ¿Sabes qué es cierto? Si pongan cuidado que la gente que está enferma es la gente que busca de Dios. Y la gente que está sana es la que no tiene tiempo para buscar el rostro de Dios. En la vida que vivimos nosotros siempre hay muchos obstáculos. Número uno, los afanes de la vida. Cuando una persona se afana por las cosas terrenales, nunca tiene tiempo para buscar a Dios. Eso es gravísimo, hermano. Mire, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo. Dios le da tiempo a usted y me da tiempo a mí para que hagamos todo lo que tenemos que hacer. Pero Dios siempre quiere que nosotros, el tiempo que Él nos da para venir a buscarle, para venir a alabarle, a honrar su nombre, ese tiempo se lo dediquemos con el corazón. Pero normalmente, hermano, la mayoría o una mayoría del pueblo de Dios siempre, hermano, deja de congregarse porque están afanados en cosas materiales. El afán lo que trae es preocupación, es cansancio, es estrés. Entonces cuando el afán toma control del corazón del hombre, lo esclaviza, lo paraliza, no lo deja actuar. Porque su mente, su corazón, su fuerza, su tiempo va a estar solo enfocado en lo que necesita o en lo que quiere hacer. Y se olvida que primero hay que buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, y los demás Dios lo va a añadir. Otra cosa, hermano, la preocupación del diario vivir. Todos tenemos problemas, hermanos, de diferentes modos. Pero si yo tengo un problema económico, tengo un problema de salud, hermano, y yo cambio, hermano, el tiempo de Dios para querer cubrir ese lugar, yo estoy despreciando la gracia de Dios. Porque si hay alguien en esta vida que puede solucionar nuestros problemas, ese alguien se llama Cristo Jesús. Pero ¿qué actitud tomamos los cristianos cuando estamos en problemas económicos o problemas espirituales o problemas de salud o problemas familiares? ¿Qué actitud, qué decisión tomamos? Siempre buscamos las cosas materiales. Déjeme decir algo que Dios me dijo el otro día. Cuando una persona pierde la fe o su fe está debilitada porque no confía plenamente en Dios, procura alcanzar sus metas bajo su propio esfuerzo. Sí. Por eso es que hay mucha gente que tiene un trabajo, trabajan 10 horas y después quieren trabajar un part-time de 4 horas más. Porque ellos no tienen confianza que Dios les va a suplir todas sus necesidades. No tienen confianza de que Dios va a multiplicar su salario, así como multiplicó el pan, los panes y los peces cuando le dio de comer a los 4,000 personas. Entonces, como pierden la confianza en Dios, como su fe se debilita, la esperanza en Dios se debilita, entonces empiezan a buscar bajo su propio esfuerzo alcanzar las metas que no tienen la fe para que Dios se lo dé a ellos. Por eso es lo que pasa, por eso es que mucha gente prefiere mejor justificar su vida y trabajar muchas horas para después decir que no puede venir a la iglesia porque está trabajando muchas cosas. Porque la fe en su corazón está demasiado débil. Si usted y yo sabemos, hermanos, que Dios va a suplir, Dios nos va a proveer, ¿por qué vamos a estar preocupados? ¿Por qué vamos a estar afanados? ¿Por qué vamos a dejar de servir a Dios? ¿Por qué vamos a dejar de buscar a Dios si la solución es Dios? Cuando la fe
falla en el corazón del cristiano, el cristiano busca por sus medios suplir sus necesidades, porque quitó la mirada de Cristo Jesús. La otra cosa, hermano, es la ausencia de fe y de perseverancia en el corazón del cristiano. Hay que ser perseverante en los caminos de Dios, hermanos. Hay que saber estar con Dios, hermanos, sirviendo a Dios, buscando de Dios en las buenas y en las malas. Yo siempre hago, hermanos, esta analogía, hermanos, de la vida cristiana y siempre la comparo como la vida del matrimonio. Es una vida que no tiene fin. Tiene un principio, pero hasta que la muerte nos separe se acaba. Entonces no sabemos qué tiempo vamos a estar con nuestras esposas, no sabemos. 30, 40, 50, 60 años, no sabemos. ¿Ya qué tenemos que hacer? Tenemos que armarnos de mucha paciencia, ser perseverante, ser tolerante y amar, hermano, a la persona que tenemos al lado y caminar junto con ella. De igual manera pasa en la vida cristiana. Recuerdo cuando mi hermano se convirtió a Jesucristo, porque cuando una persona se convierte a Jesús, como que está muy emocionado, muy contento, y gloria a Dios, que mira que va a hacer esto, que va a hacer. Él quería hacer todo en un día. Le dije, mira, eso te voy a dar un consejo, y agárralo. Vive el Evangelio día a día. No lo vivas como que si quieres vivir la semana que viene, hoy. No lo hagas. Porque te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a desanimar y te vas a echar para atrás. Vívelo el día a día, sé perseverante. Hoy es que me toca a mí, hoy es que lo voy a hacer. Hoy me toca servir a Dios, hoy lo voy a hacer. Y así camina, y así camina. Y cuando menos piensas, tienes 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y perseveras hasta el fin. Pero cuando el cristiano pierde, hermano, la fe y la perseverancia en su corazón, déjeme decirle que una cosa a veces insignificante lo va a parar para no venir a la casa de Dios. Es más, le voy a decir algo. Cuando una persona, un cristiano, pierde su fe en Cristo Jesús, pierde la pasión, pierde la necesidad de buscar el rostro de Dios, se inventa sus propios obstáculos para no venir a la iglesia. Se los inventa. ¿Por qué razón? Porque ya está predispuesto en su corazón a no venir a la iglesia. Hay una predisposición ya. Cuando ya la predisposición llega al corazón de la persona, es cosa de tiempo y se acaba todo. Es cosa de tiempo. No, que no tengo tiempo. Y cuando lo tiene, no busca de Dios. Porque ya su corazón está en predisposición para no obedecer al Señor. Él solo pone sus propios obstáculos para no venir a la casa del Señor. La otra cosa que estuve viendo es la indiferencia a la necesidad de congregarse. Hay mucha gente que no tiene ni idea, hermano, cuánta bendición trae Dios a nuestras vidas cuando nos reunimos en su nombre para estudiar la palabra, para alabar su nombre, para congregarnos. Mucha gente no tiene ni idea cuántas bendiciones Dios trae para nuestras vidas. Yo he experimentado algo en mi vida, hermano. Miren, las veces que yo voy a servir a Dios o voy a estudio de la palabra de Dios o vengo a la iglesia, las veces que el enemigo me pone un obstáculo para que yo no lo haga, son las veces que Dios más bendice mi vida. Son las veces que he ido tal vez cabizbajo y regreso sonriente, bien fuerte, lleno de Dios y digo, hombre, y no queríamos venir, ¿verdad? Porque el diablo eso es lo que hace. El diablo no quiere que tú vayas al buffet de Dios para que no te alimentes. Y una vez que estás débil espiritualmente, eres una pieza fácil para él. Pero si estás constante en las cosas de Dios, estás constante buscando a Dios, algo que Dios me dijo a mí personalmente esto: cuando yo te mandé a servirme, no te dije que lo hicieras cuando tengas salud, ni te dije que lo hicieras cuando tengas tiempo, ni te dije que lo hicieras cuando tengas solvencia económica. Te dije que lo hicieras y quiero que lo haga. ¿Qué hacemos? ¿Quién es el que manda? Ahora, si Dios es el que me manda, Él va a suplir, hermano. ¿Sabe qué es lo que me da un poco a mí de contrariedad en el corazón?
Que los cristianos hablamos mucho de eso. No, Dios va a suplir. Dios no va a suplir. Pero cuando es la hora de la hora, nos bajan la llanta. Hay que aprender a ser perseverante. Hay que aprender a amar estar en la presencia de Dios. No hay nada más importante en nuestras vidas que estar en la presencia de Dios. Cuando Dios mira tu esfuerzo, cuando Dios mira tu disposición, cuando Dios mira la determinación en tu corazón para venir a la casa de Dios, Dios te va a bendecir y te va a suplir, y todo lo que ponga en tus manos, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a hacer, hermanos. Si Dios alimenta a las aves, hermanos, miren los animales como Dios los alimenta. ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos? ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué muchas veces ponemos la confianza en las circunstancias, en los problemas? Mire, cuando el corazón del cristiano, la circunstancia, el problema, la necesidad o el afán atrapa su corazón, lo desvía de Dios. Lo desvía de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo su esfuerzo, toda su energía está puesta en un problema. Y no está puesta en Dios. Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero normalmente cuando viene el problema en nuestra vida, el problema económico, problemas de salud, problemas en el trabajo, desempleo, qué sé yo, nos quebramos la cabeza pensando en el problema y nos olvidamos que Dios existe. Y es el gran problema que pasan muchos cristianos hoy en día. Porque dejan de confiar en Dios. Déjeme decirle, hermano, el Dios que nos llamó es más poderoso, es más grande que un problema económico. Es más grande y más poderoso que una necesidad espiritual, necesidad de salud. Él es el todo de nuestras vidas. Eso lo sabemos. Debemos de caminar por el desierto como viendo al invisible. Debemos de ser perseverantes, debemos amar el estar en la casa de Dios. Que las circunstancias no gobiernen nuestras vidas, que los problemas no gobiernen nuestras vidas. Hermano, que los obstáculos del enemigo no me digan a mí a dónde tengo que ir y a dónde no tengo que ir. Que no me gobiernen a mí, que el que me gobierne a mí sea Cristo Jesús. Necesitamos esa fe hoy en día para decir, ¿sabes qué? Estoy cansado. ¿Sabes qué? Me duelen los pies, me duele la espalda, vengo con gripe, vengo con alergia, me duele hasta la conciencia, hermano, pero hoy es el día para alabar el nombre de Dios. Yo voy a alabar el nombre del Señor. Porque muchas veces venimos aquí y la gente no nos ve como venimos. La gente no sabe cuánto nos está doliendo el cuerpo, la gente no lo sabe. Y la gente lo ve a uno y dice, que no tiene problema, venga, le voy a dar 3 de los míos para ver si los aguanta. Todos tenemos problemas, hermano. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros decidimos superar los obstáculos para venir a la casa de Dios. Porque sabemos que en la casa de Dios, Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Otra cosa, hermanos, que también es importante entender. Cuando el corazón del hombre, el congregarse no es una prioridad, por mucho que escuche la palabra de Dios, por mucho que tenga necesidad de Dios en su vida, no se va a congregar. No se va a congregar. Tenemos que poner como prioridad, quizás en el 2, 3 de las prioridades de su vida, tenemos que poner como prioridad el buscar el rostro de Dios todos los días. Ahora usted me dice, hermano, ¿vamos a ir todos los días a la iglesia? No, puede buscarlo en su casa también. Abra su Biblia, siente a sus hijos, a su esposa, lean la palabra de Dios, coméntenla, oren por su familia, oren por su necesidad, aliméntense de Dios, busquen de Dios. Sí se puede, hermano. Pero hay corazones que, hermano, venir a la iglesia no es una prioridad. Para ellos, hermano, no. Los invito, hermanos, tenemos servicio el viernes otra vez. Y tiene 3 semanas que no viene. Si puedes creer eso, hermano. ¿Sabe? Yo hablaba una vez con el hermano Ángel y le dije, ¿sabes qué, brother? Yo le agradezco a Dios que donde yo acepté a Jesús, a mí me enseñaron, hermano, a vivir un evangelio de esfuerzo. Un evangelio de entrega, de sacrificio, hermano.
caminaba casi 2 horas para ir a la iglesia. Así estuviera lloviendo, pasara lo que pasara, y 7 días a la semana iba a la iglesia. ¿Entiendes? Y me enseñaron eso. Me enseñaron de que Dios no me necesita en la iglesia, que yo lo necesito a Él. Me enseñaron que yo no le hago un favor a Dios cuando vengo a la iglesia, el favor me lo hago yo mismo. Me enseñaron que cuando yo vengo a la iglesia, hermano, yo no soy para bendecir a Dios, sino para que Dios me bendiga a mí. Me enseñaron muchas cosas, hermano, la manera de poder aprender, la manera de poder cultivar nuestra vida espiritual es en las casas de Dios. Pero si en la casa de Dios nosotros nos alejamos, no podemos, hermano, cultivar nuestras vidas. Preste atención en algo, hermanos. Las personas, hermanos, que son inconstantes en congregarse, nunca maduran espiritualmente. Nunca. Pasan 5 años, 10 años y siguen siendo lo mismo y hasta a veces más bajo su espiritualidad. ¿Sabe por qué? Porque el venir a la casa de Dios cultiva nuestra relación con Dios. Cultiva, hermano, nuestro conocimiento, nuestra madurez espiritual, el amor para servir a Dios, el amor para estar en su presencia. El venir a la iglesia de Dios nos hace más fuertes. Nos hace más fuertes, hermanos. Si no fuera necesario congregar, entonces Dios no hubiera hecho las iglesias. No las hubiera. ¿Para qué? Si podemos ser fuertes en la casa viendo televisión. Sí, hermano. Pero la gente espiritual, la gente que no es espiritual no entiende esto. Mira, yo entiendo algo, hermano. Mira, hay circunstancias en la vida que quizás usted o yo no podamos venir a la iglesia. Pero una cosa es que sea una circunstancia y otra cosa es que sea una costumbre. Son 2 cosas diferentes, hermano. ¿Entiende? Pero yo debo tener siempre en mi corazón la necesidad y debo tener conciencia que congregarme, buscar de Dios es una bendición para mi vida. Es una bendición para mi vida. Yo necesito estar en la casa de Dios todos los días para poder alimentar mi alma y para poder seguir adelante. Si no, no va a funcionar. Mire, ahí mismo en el Salmo, versículo 1, Salmo 23, versículo 1. La primera cosa que tenemos que hacer para superar este problema. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El primer punto es, permita que el Señor le guíe, le gobierne y le pastoree su alma. Permita que Dios, Jesús, le guíe, le gobierne y pastoree su alma. Usted sabe, hermano, cuando una persona, hablé un poquito sobre lo anterior, permitimos, hermano, que el problema tome control de nuestro corazón, ese problema va a empezar a dirigir nuestras vidas. Ese problema va a empezar a dirigir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra fe. Y no vamos a permitir que Dios nos gobierne. Cuando permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, cuando permitimos que Dios nos dirija, que Dios nos pastoree, Él nos va a traer a su redil para que le alabemos en espíritu y en verdad. En otras palabras, una persona, hermano, que tiene problemas para congregarse, que justifica su ausencia de no congregarse, hermano, que siempre pone una excusa para no congregarse, es porque Dios no lo está pastoreando. Pregunta, ¿qué es imposible para Dios? Nada. That's right. Y si Dios pastorea tu vida, si Dios guía tu vida, si Dios controla tu vida, no tiene que haber nada imposible en ti para congregarte. Si lo hay, es porque no le estás dando a Dios ese problema, esa necesidad que te esté estorbando para venir a la casa de Dios. Si yo me levanto por la mañana y digo, Padre, hoy es viernes, yo quiero agradecerle porque me da este maravilloso día y le agradezco porque este día lo voy a vivir en victoria en Cristo Jesús.
Le ruego en el nombre de Jesús que me dé la fuerza de voluntad. Le ruego en el nombre de Jesús que me dé la fuerza para superar los obstáculos y poder ir hoy a la casa suya para alabarlo y para honrarlo a como usted quiere que lo haga. ¿Qué cree usted que va a hacer Dios? ¿Verdad que sí? Si Dios te guía, todo lo puedes. Si te rindes totalmente a Dios, no hay nada imposible que te impida venir a la casa de Dios. Pero si Dios no está guiando la vida de una persona, como le dije anteriormente, una vez que nosotros los cristianos se nos debilita la fe, porque la fe se debilita. El pasaje que leía mi hermano Ángel en el libro de Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse en Él. Eso quiere decir que nos debilitamos. Una vez que estamos débiles espiritualmente, viene un problema a tu vida. Por ejemplo, si tú trabajabas 40, 50 horas por semana y con esos pagabas todas tus necesidades, tus biles, todo, y después te dicen, ¿sabes qué? Nomás te vamos a dar 30 horas a la semana. Sacas numerito y dices, uy, hermano, ahora sí se puso para esta cosa. Y después te llega el diablo y te dice, oye, te doy un trabajito por la tarde, pero solamente es viernes, sábado y domingo. ¿Cuántos cristianos cree usted que no saben hacer el trabajito? La mayoría. ¿Sabe por qué? Porque su fe está débil. Y su mente, su corazón es atrapada por ese problema. La gente deja de pensar en Dios y empieza a pensar mucho en el problema. Se empieza, hermano, a desligar de Dios, a dejar a Dios a un lado y deja que el problema lo guíe. Y el problema nunca te va a traer a la iglesia, hermano, jamás. Te va a alejar de la iglesia. Ponlo todo en las manos de Dios, confía en Dios, ten fe en Dios. Fortalécete en el Señor, busca de Dios, alimenta tu alma, para que estés fuerte en el día de la prueba, en el día de la tentación, podamos resistir y después de haber acabado, podamos estar firmes, dice la palabra de Dios. Pero cuando un cristiano no alimenta su alma, no busca de Dios, hermanos, está débil espiritualmente. Y una cosita insignificante, hermano, ya lo apartó de la iglesia. Y usted le dice, oiga, hermano, ¿qué pasó? Estamos esperando, ay, hermano, estoy ocupado, tengo mucho trabajo. Viernes y domingo, sí. ¿Tú crees eso? Yo no creo eso, porque si le tocara ir a pasear el viernes, el sábado, el domingo, se van a pasear. Es la verdad, hombre, es la verdad. Se van a pasear, vamos, hombre, vamos. ¿Entienden? Entonces no es asunto de trabajo, no es asunto de necesidad, es asunto de que se ha perdido el interés, el deseo, el anhelo de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Dios nunca va a pastorear una alma si esa alma no se rinde totalmente a Él. Claro es eso. Termino en este punto. ¿Qué es lo que está pastoreando tu vida, tu voluntad, tu alma y tu tiempo? ¿Quién te dice lo que tienes que hacer, dónde y cuándo tienes que hacerlo? Ese que te dice que tienes que hacer esto a esta hora porque hay que hacerlo, ese es el pastor. Pero si es Cristo Jesús, vas a estar aquí. Cuantas veces Dios te llame, vas a estar alabando el nombre de Jesús. Amén. Versículo 2. Dice el 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Acepte, punto número 2, acepte la voluntad del Señor en su vida. En su vida. ¿Qué le quiero decir? Si yo llamo a Jesús que Él es mi Señor, pero yo hago lo que yo quiero hacer, es porque a mí no me interesa la voluntad de Dios y propósito de Dios para con mi vida. Me gusta mucho, hermano, lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. Pedro, tú cuando eras joven, tú te ceñías y tú ibas a donde tú querías.
Mas cuando fueres mayor o ya eres viejo, mira, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Nosotros los cristianos no elegimos a dónde queremos ir. Un verdadero hijo de Dios, hermano, no pone condición a Dios a dónde le va a servir, cuándo y cómo y para qué. Quien da las órdenes, porque es el que manda, se llama Cristo Jesús. Ahora, si Cristo Jesús, Él es mi pastor, yo tengo que rendirme a la voluntad de Él. ¿Qué le quiero decir? Si mi corazón, si mi cuerpo están cansados, estoy enfermo, ay, hoy no quiero ir a la iglesia. Pero si Jesús, que es mi pastor, Él me dice, levántate y ve a la iglesia, yo me tengo que levantar y tengo que sujetarme a ese pastor. ¿Dónde está el problema? ¿Quién está dirigiendo, gobernando o pastoreando nuestra voluntad, nuestro tiempo y nuestra alma? Necesitamos rendir nuestras vidas, necesitamos aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas. No podemos crear nuestro propio mundo, nuestro propio futuro, no. Es Dios quien nos dice a dónde vamos a ir y cuándo lo vamos a hacer. Y no tiene que haber excusas. Le voy a decir a alguien, hermano, que se le quiso salir a Dios de la mano y le fue muy mal. Jonás. Ay, hermano, qué hombre. Vete para Nínive y háblale a la gente ya porque voy a destruir Nínive. No, se fue para Tarsis. Él iba tranquilo, no voy para allá. ¿Quién es el que lo gobernaba a él? Era su propio carácter, temperamento, su enojo. Porque él estaba molesto con la gente de Nínive. Porque los ninivitas destruyeron el reino del norte, el reino de Israel. Los asirios, entonces estaba molesto. Y no quería que Dios bendijera a Nínive, que Dios destruyera a Nínive. Y la única manera que Dios iba a destruir Nínive era si el pueblo de Nínive no se arrepentiera. Y ellos nunca se iban a arrepentir si Jonás no les hubiera ido a predicar. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me agarro un barco y jalo para Tarsis. Pero de allá se lo trajo Dios, hermano. Vente para acá. Es que ya no podemos ir donde nosotros queremos ir. Y la voluntad de Dios, hermano, no es que estemos nosotros en nuestras casas haciendo nada cuando hay servicio para alabar el nombre de Dios. ¿Cuál creen que es la voluntad de Dios? Es domingo. Y el sábado me dice un hermano, ¿sabes qué? Vámonos de paseo el domingo, vamos para la playa, vámonos para tal lado. Ok, pero tenemos servicio en la iglesia. ¿Qué hago? ¿Le sigo la corriente a ese hermano o le obedezco a Jesús? ¿Qué creen que debo hacer? Cuando Jesús gobierna mi vida, cuando yo acepto la voluntad de Jesús para con mi vida, yo tengo que hacer lo que Él me manda hacer, porque en esa obediencia está la bendición. Punto número 3. Sigamos leyendo ahí, hermano, el versículo. Estamos en el 2 todavía. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El punto 3. Deje que Dios llene su alma de paz y de gozo. Permita que Dios llene su alma de paz y de gozo. Dedíquele tiempo a Dios, hermanos. Una persona afanada, hermano, mire, ni siquiera puede orar tranquilo con Dios. No puede orar. Porque está orando y está con el reloj. No puede, hermanos. Si hay algo que estamos fallando nosotros los cristianos, es en nuestra comunicación con Dios. ¿Usted tiene idea cuánto Dios anhela escuchar su voz? ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, cuánto Dios anhela escuchar la voz mía? ¿Y cuánto Dios se deleita en escucharlo a usted, escucharme a mí, hablar con Él? Pero normalmente vamos a orar y oramos como 3 minutos antes de salir para afuera. ¿Qué le podemos decir a Dios en 3 minutos? ¿Y qué podemos escuchar de Dios en 3 minutos? Nada. Nada. Cuando uno va a orar, es una conversación con Dios. Corta esta cosa, apaga el teléfono, apaga todo. No estoy, hombre, estoy hablando con el jefe. Él es el que manda. Y cuando estás en esa comunicación íntima con Dios, la paz de Dios, hermano, llena tu corazón.
y el afán, la ansiedad, la preocupación desaparece. Hay que dejar que Dios llene nuestros corazones, hermanos, de paz, de esperanza, de tranquilidad. Mira, hermano, por mucho que nos sacrifiquemos en este mundo material, por mucho que dediquemos tiempo a lo material, hermano, siempre quedamos en lo mismo. Yo aprendí algo en esta vida, hermano. Mire, entre más dinero gana, más gasta. ¿Sí? El otro día miré una persona que es un actor de Hollywood. Este hombre gana mucho dinero en sus películas y está en bancarrota. ¿Sabe por qué? Porque él gasta casi $100,000 diarios para poder mantener todas sus cosas. Imagínate, hermano. Yo creo que yo no me gasto $100,000 ni en todo el año, ni lo veo. Pero aquí estoy, mira. ¿Cuál es el problema? ¿Se entiende? Hay gente que gana un montón de dinero y entre más ganan, más pagos se hacen. Solo para arriba y para abajo andan gastando dinero. Cuando menos ganas, es cuando Dios hace multiplicar las bendiciones en tu vida, siempre y cuando que tu corazón nunca deje de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Dios se va a encargar de todo, hermanos. Hay gente que reciben el salario y lo reciben en sacos rotos. Tardan más en agarrarlo que quedarse sin nada. Ni siquiera pueden disfrutarlo. ¿Por qué razón? Porque su corazón no está siendo fiel y leal a Dios. Cuando tú le eres fiel y leal a Dios, por muy poquito que tú ganes, siempre Dios te va a ayudar para que ajuste el diario tuyo. Siempre, hermanos. Mire, sigamos el versículo 3, hermanos. Dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El número 4, hermanos, dice: ceda su voluntad al Espíritu Santo y no a las circunstancias. Y no a las circunstancias. Cuando las circunstancias tienen más fuerza en tu corazón que el Espíritu Santo, te vuelves esclavo de las circunstancias. Te vuelves esclavo de las circunstancias. Y le voy a explicar algo, hermanos. No tenemos que escudriñar nuestros corazones. Tenemos que hacer un autoanálisis en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra vida espiritual? ¿A quién le estamos dando el control de nuestras vidas? ¿A quién? ¿Quién es el que gobierna nuestro tiempo? ¿Quién gobierna nuestra economía? ¿Quién gobierna nuestra voluntad? ¿Quién gobierna nuestro corazón? ¿Quién gobierna nuestra alma? Debemos de tomar muy en serio y considerar este punto que estamos viendo. Cuando el Espíritu Santo te guía, mira, hermano, no hay obstáculo por tu vida, en tu camino, en tu familia, en ningún lado. No hay obstáculo que te impida buscar el rostro de Dios. No lo hay. Pero hay mucha gente que no está hoy en iglesia y siempre justifican eso. No, pues tengo este problema. Una vez me dijo una persona: ¿y a mí quién me ayuda? Digo, hermano, mira, te voy a explicar algo. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Tú busca el rostro de Dios, pide a Dios. Hermano, todos pasamos dificultades, hombre. Pero yo he aprendido algo en esta vida, hermano. Mira, cuando tú verdaderamente le demuestras a Dios tu amor, tu fidelidad a Dios, no es cuando estás cómodo con dinero y estás bien acomodado. No. Cuando tú estás pasando problemas difíciles en tu vida, de cualquier índole, cualquier circunstancia fea en tu vida, y tú te mantienes firme, alabando, sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios te manda hacer, hermanos, esa es la manera más efectiva, más clara de que tú le digas a Dios: te amo, Señor. Porque si yo voy a amar a Dios solo cuando estoy bendecido, voy a venir a servir a Dios solo cuando no me falta nada, nunca podría, porque siempre me faltan cosas. Sí, siempre me faltan cosas. De la manera que usted menos piensa, Dios le va a suplir. Dios le va a suplir.
hay dos puntos clave. Número uno, la fe. Hay que tener fe para creerle a Dios. Y número dos, hay que tener voluntad para poderle creer a Dios. Porque lo conocemos. Hay temas en las iglesias, hay temas que se predican en las iglesias que ya lo conocemos nosotros. Usted ya conoce este tema. Lo conoce muy bien. ¿Qué es lo que falta? Número uno, fe. Número dos, fuerza de voluntad para decir, acepto el reto. Si tienes esas dos cosas, hermano, no va a haber nada ni nadie en este mundo. Ni problemas económicos, ni cansancio, ni enfermedad, ni nadie que te va a decir, no vayas a la iglesia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo vas a hacer. El punto número 4, versículo 4, perdón, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tenemos que renunciar a la duda y al temor para poder creerle a Dios. Siempre van a haber personas, siempre van a haber obstáculos, van a haber espíritus malignos que van a querer pararte a ti para que no vayas a servir a Dios. Siempre van a haber. Pero sabe, a mí lo que me da un poquito de inconformidad, o no sé si la palabra molestia, es ¿por qué nos dejamos? ¿Por qué dejamos que el enemigo me diga a mí lo que tengo que hacer? Si sabemos, hermano, dice Santiago que si sabemos hacer el bien, no lo hacemos pecado. Si sabemos que venir a la iglesia es para nuestro beneficio, ¿por qué permitir que algo o alguien me diga no vayas y me deje amarrado en la casa? ¿Por qué permitir eso? Recuerdo una vez, hermanos, cuando vino mi mamá aquí a visitarme, estaba un poco enferma. Usted sabe que yo siempre ando dando estudios en los hogares, ¿no? Y en varias veces, Floyd, ¿sabes qué? No puedo ir. Estoy enferma. Le decía yo a mi hermana, ¿sabes qué? Quédate con ella. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer. Eso. Ahí vengo, madre. Tengo que ir a cumplir con lo que tengo que hacer para el Señor. ¿Sí me entiendes? Si llega un familiar a tu casa, tráetelo para la iglesia, hombre. Y si no quiere venir, pues ahí deja de prender la televisión, pero vente a alabar el nombre de Dios. ¿Cómo vas a permitir que alguien te diga que te quede en la casa porque se quede ahí? Hermano, hombre, no tiene sentido eso. No tiene sentido. Si esa persona va a bendecir mi vida, me va a dar todo lo que yo necesito, pues yo me quedo ahí en el sofá platiquemos, hombre. Pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué voy a permitir que alguien me diga a mí o me quite el derecho de venir a buscar el rostro de Dios? No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Ahí te quedas, hombre. Yo me voy para la casa, para la casa de Dios. Pero hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Necesitamos caminar sin temor y sin duda en esta vida. Hermano, Dios te va a suplir. A veces no vas a andar gas en tu carro, pero Dios te va a suplir. No tengas miedo. Échale para adelante, hermanos. Camina, sírvele a Dios. No temas a Dios. Perdón, no temas al enemigo. Sométete a Dios y verás que Dios va a suplir todo. Yo te digo, una vez recuerdo cuando estábamos siguiendo nosotros a Burney, y me dijo el pastor de aquí de Red Bluff que le ayudara a predicar los sábados por la noche hacia vigilia. Y yo tenía mi carro y nomás tenía un cuarto, mi tanque de gas no tenía un cuarto. Tenía que ir hasta Burney, que son 55 millas, y 55 de regreso son 110 millas. Tenía que llegar aquí a Redding y después ir para Red Bluff, otras, no sé, 30 millas, ¿cuántas hay? No sé cuántas, 25, algo así. O sea, casi como 200 millas con un cuarto de tanque. Y dije, hombre, ¿qué hago? Hombre, yo voy a ir. Y ni volteo a ver la agujita esa, porque esa es la que le da nervio a uno. Y vámonos. Salve, llegué para allá y yo, tranquilo, vi el tema, alabamos el nombre de Dios, jale para atrás. Ven y voy a Red Bluff, estuve en Red Bluff enseñando como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana terminamos, me vine.
cuando iba allá bajando por la Hilltop y el 44 por ahí, hay una voz que me dice, oye, mira el tanque de gas. Tenía 3/4 lleno el tanque, hermano. Yo no sé quién lo llenó, pero se llenó, hermano. O si lo llenó Dios de aire, pero no, hombre, corría con aire en mi carro entonces. ¿Sí se entiende lo que le quiero decir? Si Dios te manda, si tú estás dispuesto, hermano, a amar a Dios, a obedecer a Dios, no temas. No temas, Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir. El punto clave de todo es, ¿estamos apasionados por venir a alabar el nombre de Dios? ¿Venir a la iglesia del Señor es una prioridad en nuestras vidas? ¿O venimos solo por casualidad, como cuando me acuerdo que soy cristiano? Porque si ese es el problema, puedes tener, hermano, una pipa de gasolina en tu casa, pero nunca vas a venir. Nunca vas a venir. Puedes ser dueño de toda la gasolinera y ni aún así vas a venir aunque tengas mucho gas. ¿Sí me entiende? Necesitamos tener ese corazón que se deleite en la presencia de Dios. Ese corazón que anhele estar en la casa de Dios. Porque estar en la casa de Dios no solamente es un mandato de Dios, también es una necesidad de nosotros. Yo no estoy aquí, hermano, porque lo tengo todo fácil. No, hermano, olvídate, hermano, es complicado. Está complicado, pero yo siempre digo algo, si Dios me llamó, Dios va a suplir y Dios me va a llevar para adelante y yo voy a sacar la tarea porque la voy a sacar, hermano. Así es como debemos de trabajar en nuestras vidas. Me gustó lo que me dijo un pastor un día. Mire, Floyd, nosotros los cristianos no tenemos nada, pero a la vez lo tenemos todo. ¿Y cómo puedo alcanzar ese todo? Solamente créale a Dios y camine en eso. El versículo que sigue, el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice el punto que está acá, no temas, confía ciegamente en Dios porque Él es tu ayudador. Todo está en el corazón de nosotros, hermanos. Nosotros los cristianos hablamos de fe, pero no vivimos por fe. Hablamos de fe, pero no vivimos por fe. Vivimos por vista. Hay gente que alaba a Dios, hermano, cuando está nomás con todo cómodo en su vida. Te voy a explicar algo, hermanos. Llega un momento en nuestra vida espiritual que Dios nos pone a prueba a nosotros. Y no es que Él no sepa nuestra condición espiritual, sino que Él quiere que nosotros podamos ver nuestra propia condición espiritual. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga de sí un más alto concepto del que debe de tener. Cuando usted está bajo las pruebas, bajo las luchas, bajo los obstáculos, los ataques del enemigo, y tú empiezas a caminar hacia adelante, y caminas, y no volteas a ver atrás, te das cuenta cuán fuerte y cuán maduro es tu fe en Cristo Jesús. Porque todo el mundo habla, ay, que Dios es todopoderoso, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hermanos, y en la nada, pues nos quedamos en la casa. Tenemos tiempo para todos, menos para obedecer a Dios. Tenemos tiempo para todo lo que queramos hacer, menos para buscar el rostro de Dios. Y un cristiano debe de ser al revés siempre. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es que primeramente busquemos las añadiduras. Hay que buscar a Dios primero y Dios se va a encargar de los demás. El punto que sigue, el versículo 6, el 5, ¿verdad? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice el punto número 6, alimente y fortalezca la unción que el Señor ha depositado en usted. Dice la Biblia que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y andábamos en el primer amor, oye hermano, queríamos que todos los días había servicio. Pero si ve usted, hermano, que esa pasión por la casa de Dios, esa pasión por buscar a Dios, por servir a Dios, por obedecer a Dios, va menguando.
¿Y sabe cómo es que mengua eso? Cuando le empezamos a ceder terreno al enemigo. Al enemigo tiene que cerrarle la puerta en la cara en el momento que se asoma. Porque si le abre la puerta, hasta tu cuarto se te va a meter. Oh, sí, hermano. Ahí va a estar contigo, mire, como un peluche durmiendo en el cuarto contigo. Desde el primer momento que el diablo te quiere impedir de que tú no vengas a la iglesia, en ese momento páralo. Y dile, no, párate. Yo voy a servir a mi Dios, me voy a congregar y voy a alabar el nombre de Dios. Tienes que contrarrestar todo lo que Él te manda o te quiere obligar a hacer. Me gusta mucho lo que dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y Él librará de vosotros. Pero dígame una cosa, hermano. Hoy en día, hermanos, el porcentaje de cristianos que hacen lo contrario es muy alto. Si Dios habla a su corazón, resisten a la palabra de Dios. La resisten. Pero si el diablo le habla para entretenimiento, para pasarla bien, para ir de parranda, flojito y cooperando, hermanos. Es al revés. Cuando esa persona quiere decir, voy a ir a la iglesia, déjeme decirle, una vez que el diablo toma cierta autoridad permisiva en cierta área de nuestras vidas, cuando él quiere pararte, te va a parar. Simple. Cuando le abren la puerta por primera vez, cuando te rindes a su voluntad, de ahí para allá, hermano, estás en problema. Porque cuántas veces el enemigo te quiere impedir que vengas a la iglesia, esas veces no vas a poder venir. Por eso te digo, tienes que hacerlo en el momento que el diablo te tire el dardo, tienes que pararnos. Decirle, no, yo voy a la casa de Dios a alabar el nombre de Dios. Y el punto final es, hermano, dice así, estamos en el 6, ¿verdad? Todavía falta el 5, dice, mis angustiadores ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Conserve la llenura de la gracia de Dios en su vida. Observe, he visto muchas personas en el caminar cristiano. Quiero que vayamos al Salmo 42 ahí mismo, hermano, para que estemos terminando. Salmo 42. He visto muchas personas, hermanos, en el caminar cristiano que empiezan el evangelio, hermano, son una bomba atómica. Olvídate, mira, ¡pum! Hermano, y aquello es un puro fuego, hermano. A los 3-4 semanas, hermano, mira, olvídate, ya no quedan ni ceniza. ¿Sí? Y te voy a explicar algo, hermano. Mira, es difícil. Mira, una vez escuché a alguien que dijo, mira, lo más difícil no es subir, sino mantenerse arriba. Y es la verdad, hermanos. Subir, todo el mundo puede subir. Manténgase en esa posición por 10 años, por 15 años, por 20 años, y va a ver cuán difícil es. Va a ver cuán difícil es. Por eso es muy importante entender eso, hermano. Cuando Dios te da algo, reténgalo. No deje que el diablo le quite la bendición de Dios. No deje, pelee la batalla, hermano. Si él le dice no, usted dígale sí. Si él le dice sí, usted dígale no. Llévele la contraria al diablo siempre, hermanos. Siempre. Hay tres enemigos que nosotros tenemos que llevarle la contraria siempre para que podamos caminar en la voluntad de Dios. Llévele la contraria siempre a los deseos de la carne. Si la carne le dice, haz esto, te diga no. Si el diablo te dice, haz esto, dígale no. Llévele la contraria siempre. Y el tercero es el mundo. El mundo es atrayente, hermanos. Es atrayente. El que me diga que no está mintiendo, es atrayente, hombre. Te atrae y te atrapa. Y después eres experto en justificar las cosas. El mundo es atrayente. Cuando te ofrezcan algo tal día que es para alabar a Dios, dile no. Tengo servicio ese día y ese día estoy ocupado y ese día no puedo porque ese día es para alabar el nombre de Dios. Usted le dice 2-3 veces eso al diablo y sale corriendo.
Pero si en la primera te dice, no, mira, hombre, otra vez a la iglesia, hombre, vete de paseo, diviértete, entretiene, hombre, no, relájate. Sí, verdad, me lo merezco. ¿Qué va a merecer nada, hermano? Es una trampa del diablo, hombre. Mire lo que decía el salmista David, el Salmo 42, hermano. Mire qué diferencia había en el corazón de David con la diferencia de hoy del pueblo del Señor. Dice el 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mire lo que dice el 4, hermano. Es algo que a mí me apasiona mucho, hermano, este hombre, cómo era. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo. Este hombre estaba bien apasionado por Dios. Entre voces de alegría, dice, y alabanza del pueblo en fiesta. Y después dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Ve la gran diferencia que hay, hermano? Este hombre lloraba, su alma se le quebrantaba porque no podía ir a la casa de Dios. Y él mismo se consolaba y decía, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. En otras palabras, Dios te va a abrir puertas para que vayas otra vez a su casa. Pero este hombre lloraba, hermano, se quebrantaba por estar en la casa de Dios. Qué lindo, hermano. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios. David es la única persona después de Jesús que le ha podido tocar el mero corazón a Dios con su vida. David era agradable a los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David deseaba, anhelaba a Dios, la presencia de Dios. Si usted y yo venimos a la iglesia y no venimos con el anhelo, el deseo de encontrarlo con el Señor, hermanos, es como si no viniéramos. Es como si no viniéramos. Nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos encontrarnos con Dios. Yo necesito a Dios, tú necesitas a Dios. Y te voy a explicar algo. Jesús dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Toda persona que busca a Dios, téngalo por seguro, 100% que lo va a encontrar. Por eso es muy importante con qué actitud, cuán importante es la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuánto valoras tú estar en la casa de Dios? ¿Cuánto valoras eso? Eso es lo que va a marcar la diferencia entre vivir una vida en victoria y vivir una vida en fracaso y en frustración espiritual. Porque el fracaso y la frustración espiritual vienen al cristiano por haberse separado de Dios. Dios nos mantiene a nosotros de triunfo en triunfo y de victoria en victoria a través de Cristo Jesús. Pero se necesita tomar una decisión. Se necesita decir, ya basta, yo voy a buscar el rostro de Dios. No importa lo que el enemigo me ponga en el camino, lo voy a superar en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús yo voy a ir a alabar su nombre. Se puede, se puede. Porque si Dios dijo que se puede, es porque se puede. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a